Bendiciones, amados, una vez más por acá, compartiendo la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Me gusta muchísimo cuando veo en la Escritura las referencias cruzadas que aparecen en la Biblia. Es realmente asombrosa la armonía con la cual Dios cruza del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para mostrar la sabiduría divina, cómo se va concertando en la Escritura. Y cuando uno puede descubrir algunos de esas cruces de referencias en la Escritura, pues uno haya deleite porque ve que detrás de todo esto está la sabiduría de Dios, que es la única que puede hacer algo como eso. O sea, este libro es extremadamente asombroso porque no hay ningún otro libro que usted pueda encontrar que tenga esos cruces, esas uniones tan maravillosas, tan concertadas. Parece como que estuvieras en un concierto de iluminación y de revelación. Mira, la Escritura tiene 65,000 referencias cruzadas. Y si uno hace una gráfica, que yo tengo una gráfica por ahí, que la han podido sacar a través de computadoras, las referencias cruzadas que hay en la Biblia, y hoy voy a hablarles de una de ellas. Si usted lanza como en una especie de arco desde el Antiguo Testamento al Nuevo, las 65,000 referencias cruzadas, eso es un salto asombroso, es como una explosión de revelación que se interconecta y que la mente de uno queda realmente llena de asombro y de maravilla de ese concierto divino, de cómo une un hilo con otro. Espero que me esté explicando porque se queda uno como sin palabras. Entonces, cuando uno lo puede ver, ahora que termine esta conferencia, o más bien esta disertación, les voy a poner ahí entre los comentarios la gráfica y uno se queda como si fuera entrando a un universo de revelación y de conocimiento. Eso solamente lo hace Dios. Entonces, uno de esas referencias cruzadas que usted puede encontrar en la Biblia es de la Ana del Antiguo Testamento, madre de Samuel, y la Ana del Nuevo Testamento que aparece en el Evangelio de Lucas. Bueno, la Ana del Antiguo Testamento era una mujer estéril que no podía tener bebé. O sea, estas dos mujeres, cuando usted las cruza, ambas están en relación a unos niños. La primera conectada al niño Samuel y la segunda conectada al niño Jesús. Ambas mujeres fueron mujeres que profetizaron. Eran profetisas. Ambas mujeres eran mujeres de ayuno, lo lograron todo por el ayuno. Ambas mujeres lograron ver propósito en esos niños. Imagínese usted una mujer que nunca ha tenido hijos como la primera Ana, que vea propósito en su hijo de tal manera que dice, este no es para que se quede en mi casa, tengo que dedicárselo a Dios. Ese desprendimiento, lloraba por tener hijo,
y ahora va y se lo entrega a Dios para que le sirva. Tiene que haber tenido una óptica muy impresionante esta mujer. Y ella, la primera Ana, conecta por palabra profética lo que la segunda Ana vio. Otra cosa que puede usted relacionar entre una y otra es que eran mujeres de templo. Porque la segunda Ana, y para poder que ustedes vayan recibiendo, se la pasó 84 años en el templo y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Según el cálculo de lo que nos describe aquí el doctor Lucas, podemos encontrar que esta mujer tenía por lo menos 107 años. Y uno puede sacar las conclusiones. En ese tiempo se casaban como a la edad de 16 años, 16, 17 años. Había vivido con su marido 7 años, usted le suma, más 84 de viuda, por lo menos 107, 108 años tenía la anciana. O sea, la vida se le había prolongado porque tal y cual como Simeón habían recibido promesa por el Espíritu, sacando conclusiones de que sus ojos verían al Mesías. Ahora, imagínese usted una mujer 84 años en un templo profetizando: un día va a venir el Mesías, un día va a entrar a este templo el Cristo, un día va a entrar el deseado de las naciones. Y ese día ella no se lo perdió, porque Lucas nos detalla y nos dice: y está presentándose en la misma hora. ¿Cuál hora? La misma hora en que se presentó Simeón y la misma hora que entró José y María. No se perdió la cita. Y yo esto lo tomo para aquellos que pierden tantas las celebraciones en su iglesia, que se les hace fácil no asistir. Hace poco me escribieron unos hermanos de Paraguay y me dijeron: nosotros no fallamos a congregarnos en nuestra iglesia, pero precisamente el día que usted visitó, nosotros no fuimos, y después nos contaron porque esa celebración estuvo para chuparse los dedos. No porque yo estaba ahí, sino porque hubo una gloria manifestada para leones y para águilas. Y ellos lamentaban: ¿cómo es posible? Eso le pasa al que no asiste. Esta anciana, imagínate, 84 años, y que no hubiera ido ese día. Que no hubiera asistido ese día al templo, que no se hubiera presentado. Me gusta el término: la gente no asistía, se presentaba. Eso me gusta mucho más, ese término, y creo que lo voy a adoptar. No venimos, nos presentamos. Aleluya. Estoy presente. Aleluya. Soldado fulano, presente. Y esta anciana de 107 años, presente en el momento de ver que lo que había profetizado por 84 años, ahora lo vio con sus propios ojos y daba gracias a Dios. Y ahora hablaba no de que va a venir, ya vino. El niño lo pude ver. Mis ojos lo vieron. Aleluya. Le gritaba y hablaba con todo el mundo. Yo imagino la emoción yo creo que se rejuveneció como el águila. Y dice que a todos los que les hablaba, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y la otra Ana termina su cántico maravilloso, que usted lo debe leer, que por cierto parte
de ese cántico lo adoptó María, la madre de Jesús. Y ella termina diciendo, dará poder a su rey. ¿Cómo que rey si en ese tiempo no había rey? Pero había dado a luz un hijo que sería ungidor de reyes. Entonces ella ya tenía la garantía, si di a luz a uno que va a ungir reyes, tiene que ser que van a haber reyes. Entonces dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Jesús, descendiente de David. Ese es el ungido que sería exaltado con poder. Entonces, estas mujeres en ese paralelo de referencias cruzadas de la Escritura es extremadamente revelador. Mujeres de oración, mujeres de ayuno, mujeres que recibieron respuesta a través del ayuno y pudieron profetizar de cosas demasiado asombrosas. Otra referencia cruzada que usted puede encontrar ahí es que cuando ya nace el niño, Samuel se conecta con Jesús de esta forma. Primera de Samuel 2:21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ese es un crecimiento muy importante que todo hijo debe tener. Crecer delante de Jehová. No crecer con la ideología barata, catastrófica que se está vendiendo en este tiempo, sino que Dios nos dé hijos que crezcan delante de Jehová. Y luego vamos allá al Evangelio de Lucas y nos dice directamente, y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Samuel y Jesús crecieron delante de Dios. Y yo me imagino con todo mi corazón que este mismo Samuel que crecía delante de Dios tuvo que haber crecido en lo que Dios da, porque si alguien crece en Dios, ¿en qué crees que va a crecer? En la sabiduría divina y en la gracia de Dios. Entonces, con esto en mente, esto debe convertirse en un antecedente que debemos explorar cuando hacemos ayunos personales y ayunos corporativos con una oración seria, que no debe hacerse por preocupaciones, sino más bien relacionados con una panorámica mucho más elevada, con una cosmovisión de reino. Y a través de un verdadero apostolado, porque todo el pueblo de Dios en este tiempo tiene que ser apostólico. Y no apostólico de rublo, sino apostólico en todo lo que tiene que ver con la doctrina apostólica manifestada. ¿Por qué? Porque apostólico significa enviado. Y se refiere a la creencia y la práctica de la iglesia global que originalmente estaba en la mente de Dios antes de que comenzara el tiempo, pero revelada en el tiempo. Por eso es que la Biblia habla de la predestinación, no predestinación de individuos, sino una predestinación corporativa. Yo no creo en la predestinación de individuos, yo creo en la predestinación de la iglesia. Se relaciona pues con la expresión auténtica de una naturaleza y una función que tiene sus raíces en Cristo, cabeza de su cuerpo. Él es el que tiene el diseño de autenticidad que lo encontramos plasmado en la Escritura. Así que cada vez que un pueblo apostólico se levanta y percibe
sin desviarse del modelo original de Dios para su iglesia, jamás se sentirán agobiados, sino que obtendrán el deseo de meterse en ayuno y oración para una búsqueda intensa de alinearse con lo que Dios ya se propuso desde su diseño en la eternidad para interpretarlo a través nuestro en el tiempo. Es donde anhelamos pues meternos en ayuno y oración para que haya una verdadera reforma, para que haya una reparación, una reconstrucción y restauración de los principios fundacionales que determinan la forma y la expresión y la naturaleza y el propósito de Dios. Esta naturaleza reflejada en nosotros tiene una finalidad. Dios no hace nada por hacerlo. Tiene fines que deben ser expresados y comunicados con precisión matemática a través de su iglesia como la agencia del reino de Dios aquí en la tierra. Así es que la iglesia debe ser necesariamente de reino. No puede ser religiosa. Tiene que ser una iglesia de reino. Consciente, para que no sirvamos objetivos equivocados, sino que podamos, en lugar de autoservirnos, todos unidos servir la voluntad del Dios que fue que nos escogió para que podamos ser una comunidad de impacto. Yo les decía la otra vez que las instituciones religiosas tienen un vacío. ¿Por qué? Porque hablan del Jesús de ayer, pero lo hablan en forma de laboratorio. Es como que si le hicieran al Señor un estudio de algo que pasó a través de un microscopio. Y es donde aparecen los teólogos hablando con todo detalle, pero de lo que sucedió ayer. De lo que ocurrió. Son como expertos en hacer autopsias. Es como si un marido dijera a su esposa: sabe, yo te conozco por fuera, sé cómo tú me manifiestas tu amor, pero me falta conocerte por dentro. Entonces te voy a abrir para conocerte por dentro. La mata. Por eso el apóstol Pablo lo puso de esta manera: la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Porque hay tremendos teólogos, pero que son más bien doctores de autopsias del Dios de ayer. Entonces la gente siente un tremendo vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ese Dios de ayer en mi vida hoy? Y los otros vienen y te hablan de el Dios de mañana. Y es más, cuando te presentan el Dios de mañana, te presentan al Dios operando aquí abajo y nunca te hablan de lo que va a suceder, por lo menos que de eso hablaran, lo que va a suceder en los 7 años mientras estemos de vacaciones o de luna de miel arriba. Todo lo que hablan son los desastres de la bestia y del falso profeta y del dragón y las explosiones y cómo va a ser y todo lo que va a desaparecer y y la marca de la... Son expertos en hablarte del futuro, pero abajo. Pero nunca te dicen lo que va a suceder arriba. Bueno, el escritor dijo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, no me hables solo del Cristo de ayer, ni del Cristo de por los siglos. Háblame del Cristo de hoy. ¿Qué proyecto tiene el Cristo de hoy con su iglesia ahora?
Porque el pastor, el predicador que le pueda mencionar a la gente lo que hace el Cristo de hoy, no tendrá templos vacíos. Te lo aseguro. Porque por falta de presentar el Cristo de hoy y dejar esos vacíos, inmediatamente el enemigo aprovecha y trata de llenarlos con sistemas sectarios, con sistemas exigentes, con doctrinas tan malvadas como es el judaizar, como es las religiones musulmanas y como es la agenda del nuevo orden mundial, que es una religión, y un día voy a hablar de esa religión. Entonces, no. Necesitamos saber qué quieres hacer con nosotros hoy. ¿Sabían ustedes? Y voy a adelantarme porque ese es un tema que voy a manejar con mayor espacio y dedicado el tema, pues. Sorprendentemente, las personas que ayunaron con oración fuerte en la Biblia, si usted lo estudia, en su mayor parte no se enfocaron en deseos personales, como por ejemplo el deseo de triunfar ellos a nivel personal, sino que más bien fue a una escala corporativa. Porque el ayuno de la iglesia moderna se enfoca demasiado en las necesidades personales y no estoy en contra de eso, meterlo como una cuña, pero no como el propósito primordial. Es más, yo creo que si tú y yo ayunamos conforme al propósito de Dios, sin que le pidamos por lo personal, Él no lo resuelve. A esa convicción he llegado. Porque aún no está la palabra en tu boca cuando he aquí, Dios, tú ya la sabes. Todavía no he lanzado mis peticiones personales cuando Él ya la sabe. Entonces, Él lo que necesita es que la iglesia se determine a ayunar y a orar con un enfoque de realinear todas las actitudes y creencias, comportamientos y prácticas de acuerdo al plan eterno de Dios. Debe ser a una escala corporativa, donde nosotros podamos tomar los entornos enteros y ponerle precisión para que toda esfera que necesita ser corregida a través de nuestra oración y nuestro ayuno se corrijan, y tú en tus asuntos personales automáticamente entres en bendición y en favor. Debe ser eso los principios que nos rijan, porque el ambiente corporativo trae paz y favor divino a todos los que están envueltos en ese ambiente. Si Dios, a través del ayuno y la oración, prospera tu ciudad, tú como individuo vas a ser bendecido. Si se reducen los índices de criminalidad, tú vas a ser bendecido. Si expulsamos a los hechiceros, a los agoreros y a los paleros y se limpian los ambientes, tú como individuo vas a ser bendecido. Espero poderme hacer entender. Yo necesito que se abran los cielos, que se limpien los aires y hacerlo en una forma corporativa, con un ayuno y una oración mucho más certera, alineada con lo que Dios quiere hacer en el territorio donde yo estoy. Entonces, por ejemplo, Daniel ayunó concerniente a su nación, que debía ya salir del cautiverio. Entendió que ya se había profetizado y que era el tiempo del cumplimiento de esa profecía que había dicho que en 70 años tendrían que regresar a su tierra. Cuando queda por completo libre Israel, en este caso Judá
y su liberación de la esclavitud en Babilonia, ¿no crees tú que Daniel como individuo se benefició? Cuando Nehemías ayunó porque estaba agobiado por el estado de Jerusalén, que es una representación de la iglesia, ¿no crees tú que Nehemías se benefició? Pero su ayuno y oración fue por un proyecto divino de la reconstrucción de los muros en Jerusalén y sus puertas que estaban quemadas. Moisés ayunó 2 veces por periodos de 40 años y recibió sistema de regulación y de comportamiento en ese tiempo en cuanto a relación con Dios. No ayunó por sí, ayunó por toda una nación. Elías ayunó 40 días después de la derrota de los 450 profetas de Baal y bajo la amenaza de Jezabel sobre su vida. Él inmediatamente que se puso en ese ayuno no lo hizo personal, fue un ayuno con una misión apostólica y profética sobre Israel. Jesús no ayunó para él. Ayunó por toda la encomienda que tenía, no solo para la nación de Israel, sino ahora un impulso global, porque es el que habla ahora de una manera global y por todo el mundo. Su obra no solo fue para la nación de Israel, ahora viene con una agenda global. Una agenda que habría de impactar a millones de personas. Mira, el ayuno que hizo Cornelio benefició a toda su familia y trajo salvación, trajo el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesús. Fueron ayunos que impactaron a sus amigos, a una comunidad. Y ahora encontramos a Ana que servía en el templo con ayuno y con oración y fue testiga de la dedicación del niño Jesús y pudo declarar que ese que ella había visto era el Redentor de Israel. Entonces sus ayunos y sus oraciones era con el plan de que llegara uno que había de redimir a todo Israel. Y es curioso que hasta nos dice la Escritura que era de la tribu de Aser. Entonces, ¿dónde está el asunto de las tribus perdidas? Ese es otro tema. Entonces, amados, ¿el ayuno que hizo Esther fue por ella? No. Ella dijo, ayunen conmigo, respáldenme. Porque este es un ayuno nacional de nuestra nación. El ayuno que hizo Esdras facilitó la divina protección sobre toda una nación también. El llamado de Joel para ayunar preparó a Israel para acceder al Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo y poder profetizar que ese Espíritu vendría sobre toda carne. El ayuno de Ana, aunque centrado personalmente en una necesidad que ella tenía de esterilidad, produjo el nacimiento de un Samuel que llegaría a ser juez de toda la nación de Israel. O sea, amados, lo que quiero decirles es que eran ayunos que trascendían. No estoy ayunando solo por mis asuntitos. Yo tengo que ser un agente de transformación global. Estoy ayunando porque Dios va a levantar un juez de quien va a proceder una monarquía, de quien se va a levantar reyes, y reyes como David y su linaje que nos llevaría hasta Cristo. Entonces yo invito al pueblo de Dios de que si has estado ayunando en estos 40 días por asuntos personales, gloria a Dios, pero ahora elévate, dimensiona tu ayuno.
Por eso les pasamos ahí una gráfica de un recorrido para un impacto global, para orar por las naciones de la tierra, para que veamos la inmediatez de las necesidades divinas más que las necesidades personales, donde debemos clamar: venga tu reino, hágase tu voluntad, que tenga preeminencia la agenda de Dios sobre la agenda nuestra. Que Dios traiga provisión en este tiempo. ¿Por qué? Porque si te metes en el plan de Dios, todo lo que Dios hace lo financia. Todo lo que Dios hace le mete economía. Entonces te pones a ayunar y a orar por tu economía y Dios dice: yo no tengo que suplir ese asunto porque no tiene que ver nada con mi diseño. Ese es tu rollo. Pero cuando te metes en el diseño de Él, en un plan de Él, en la voluntad perfecta de Él, inmediatamente, si tú te haces protagonista de lo que Dios va a hacer, Él tiene que sonreírte en el área financiera. No solo en las finanzas, en la salud de tu cuerpo también. Mucha gente en estos 40 días de ayuno, el Señor los va a tener que sanar, rejuvenecer, para que ellos puedan publicar: el Redentor está haciendo algo en la tierra y yo soy un anunciador de esto. La viejita de 107 años se rejuveneció porque tenía que anunciar: llegó el Redentor. Aleluya. Yo creo que hasta arrugas le desaparecieron a Ana ahí, porque se cumplió una palabra profética en su vida. Entonces necesitamos tomar el ejemplo de estos hombres y mujeres que oraron y ayunaron, cuyo enfoque era centrado en el reino, cuyo efecto se sintió corporativamente. Por eso me gusta leer de Ana. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella estaba avanzada en años y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y luego como viuda a la edad de 84 años. Ella nunca salía del templo sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Eso me indica que el ayuno y la oración es un servicio a Dios. Porque hubiera dicho: ella ayunaba y oraba y a la misma vez servía limpiando el templo. Pero Dios toma el ayuno y la oración como un servicio prestado a Él. No había pensado eso. Entonces todos los que estamos en este ayuno estamos sirviendo a Dios con nuestro ayuno. Aleluya. En ese mismo momento ella se acercó y comenzó a dar gracias a Dios y continuaba hablando de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, esos ayunos eran unos actos de adoración, porque la adoración es un estilo de vida, de amor sincero y devoción a Dios expresado en actos de obediencia a Él. El ayuno es una parte vital de la adoración. Ana, la profetisa, adoraba, dice mi Biblia, a Dios con oraciones y ayunos. Lucas 2:37. Entonces, el ayuno no es: voy a aguantar hambre, pobrecito. No, estoy adorando a mi Dios. Entonces, ese ayuno necesita tener unos elementos elevados de realidad profética y apostólica. Porque Ana era una profetisa que obviamente habló la palabra o la intención de Dios a los hombres. Noten ustedes que ella habló de la redención. Dígame si no estaba metida esta mujer en el plan de Dios, que hablaba de que llegó la redención. De una lo sacrificó.
porque no puede haber redención sin haber un cordero que muera. Y ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la mujer estaba alineada proféticamente con Dios. Por eso ella tuvo la capacidad de poder hablar de un diseño divino. Hablar con precisión. Ella vivió en una hora en que se dio cumplimiento profético a ese Jesús que nació, el Cristo. Y como profetiza, así no solo habló proféticamente, sino que habló apostólicamente, en el sentido de que también pudo continuar y añadir claridad y entendimiento a la naturaleza y propósito del que proféticamente ella estaba esperando, es decir, el Cristo, el enviado. Cada vez que se hable de enviado, según el versículo 38, tú estás hablando apostólicamente. Aquí llegó el enviado, aquí llegó el Redentor. ¿Por qué? Porque el ayuno agudiza la capacidad de cualquier profeta o hijo de Dios para acceder a la voz del Señor y para posicionarlo, para proporcionar mayor claridad a la profecía que o está sucediendo o está por suceder. Mire, los primeros líderes de la iglesia apostólica de Antioquía, dice mi Biblia, que también servían al Señor ayunando. Hechos 13, del 1 al 3. ¿Te habían dicho alguna vez que uno podía servir a Dios ayunando? ¿Por qué es considerado un servicio? Porque te estás alineando para poder declarar la panorámica del momento, para traer claridad, para poder ungir a alguien que Dios necesita para llevarlos hasta el fin del mundo. Dice, y había en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros como Bernabé y Simeón, que se llamaban Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ministraban al Señor, mientras servían al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado, es decir, sepárenme este par de embajadores. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo no quiero que me esté poniendo manos encima un hombre que no ayuna ni ora. ¿Qué me va a transmitir? ¿Qué me va a pasar? Entonces ellos tomaron una acción devocional, una acción de gracias, de alabanza, de adoración, de oración. Ministraban al Señor, gente que ayunaba. Y hoy en día es raro encontrar un equipo de liderazgo que se unan para orar y ayunar en algún lugar. La mayoría de las veces los líderes de las iglesias se reúnen para comer y discutir y pelearse aún entre ellos, pero no tienen la voz del Espíritu para poder hacer cosas que no se vienen abajo, porque están respaldadas por el Espíritu, porque lo que el Espíritu escoge y señala, Él lo sostiene, es sostenible. Vamos a tener una reunión de líderes y ahí el pastor está temblando. ¿Por qué? Porque le van a salir con domingo 7. No, hombre, métalos en ayuno y oración que le sirvan a Dios para que el Espíritu sea el que hable y se tomen decisiones acordes al propósito divino. Disciplinas de ayuno corporativo, porque si los líderes pueden orar, adorar y ayunar juntos, ¿cómo no podrán esperar que broten Bernabés y Saulos de ese entorno? Que salgan para poder impactar a las naciones de la tierra. Fue lo profético lo que activó en ese contexto a esos líderes que ministraban al Señor y ayunaban. Y por esa razón les habló de activar, porque hubo una unción de activación. Actívenme a Bernabé y a Saulo
que en ese tiempo, escúchame bien, esto es muy importante, estaban dentro del grupo llamados maestros y profetas. Pero cuando salen en una misión apostólica, en el versículo 14 nos dice que esos que enviaron como profeta y maestro en el camino se convirtieron en apóstoles. Y esto sirva para los que dicen que solamente los 12 eran apóstoles. No, cuando una iglesia apostólica y profética envía, no tenga usted la menor duda que puede convertir a ese pastor en un apóstol, a ese maestro en un apóstol, a ese profeta en un apóstol, porque dice en el versículo 14 de Hechos 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ya ahora eran apóstoles. Y no eran de los 12 del Cordero. Entonces déjate de esa bobada de estar hablando ahí de lo que te enseñaron los teolocos, porque aquí me habla de 2 apóstoles que no eran del Cordero. Se convirtieron en apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron despedidos por una iglesia que se perfilaba en lo apostólico y manejaba la esencia de lo profético. Era alineada directamente con el proyecto de Dios. Y es este Pablo el que dice en la propia escritura que llegó hasta el fin del mundo. Fue el único apóstol que llegó hasta el fin del mundo, cosa que era el anhelo de Jesús, ir por todo el mundo. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo dice a los colosenses, yo llegué hasta lo último de la tierra. Y está hablando del mundo conocido de aquel entonces. Porque solo la iglesia apostólica puede llegar al fin del mundo. Aleluya. Entonces, cuando usted lee Isaías 58 va a encontrar que hay reforma, hay reedificación, hay restauración y hay reparación. 4 elementos que se necesitan con urgencia en este tiempo. Necesitamos reforma, reedificación, restauración y reparación, porque son términos claves en el movimiento apostólico que vienen como resultado del ayuno, vienen como un reflejo de un estilo de vida de obediencia total a Dios que se experimenta cuando nosotros nos metemos en su diseño. Por eso dice Isaías 58:13, los de entre vosotros reedificarán las ruinas antiguas, levantarán a los milenarios cimientos y serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calles en que morar. Ese es el pueblo que Dios está levantando ahora, porque la iglesia religiosa ha derribado los muros, ha torcido los caminos y se han convertido en ruinas antiguas, y todo Dios lo quiere restaurar, incluyendo el tabernáculo de David. Yo no sé si ya me pasé aquí de tiempo, pero amados, esto es algo maravilloso, que estoy embebido en esto y quiero compartirlo con los alineados. Entonces, el ayuno lo que hace es, y la oración, que te sincroniza de tu vida humana a una vida elevada en una precisión al tiempo divino. La total devoción de Ana al servicio a Dios en oración y ayunos la posicionó para presenciar la dedicación del niño. Y muchos estudiantes de la Biblia dicen que Simeón era un sacerdote ahí, a quien Dios un día vas a presentar un niño y te puedes morir entonces. Pero hasta que no lo presentes no te mueres. Simeón era un sacerdote y le tocó el turno, no por coincidencia, sino porque Dios le había prometido un día tú vas a presentar al Rey Salvador. Y dice por eso Lucas que ella también fue movida por el Espíritu a presentarse en la hora correcta.
porque el que se mueve en oración y en ayuno siempre estará a la hora exacta. Porque lo profético te sincroniza con el reloj de Dios. Y ese día Simeón estaba haciendo sus labores en el templo y ¡pum! Se cumple la profecía. Tú no te vas a morir, según Lucas 2:26. Cuando cargó el niño, dijo, ahora sí, llévame, Señor, porque ya cumplí con esa palabra que tú me habías soltado. Eso me indica que un hombre, y seguramente Simeón no era joven, un hombre que tenga un propósito establecido por Dios, no se puede morir hasta que no cumpla ese propósito. Que si Simeón se hubiera muerto, ¿quién hubiera presentado el niño? Tenía que ser un alineado para poder presentar un proyecto divino. No podía ser cualquier sacerdote. Entonces allá sube ella y se une a Simeón, movidos por la misma palabra, donde no hay coincidencia, sino sencillamente una bendición divina que escoge para que seamos actores en algo que es eterno. Tú y yo somos actores principales de una actividad que se había y se ha estado profetizando. Somos parte de la iglesia de la última hora. Estamos incrustados en mucho del movimiento profético, queridos. Entonces no me diga usted que estamos viviendo en cualquier tiempo. Estamos viviendo en un momento crucial, en un momento preciso que se necesita que las 9 dimensiones de inteligencia sean absorbidas por la inteligencia divina para poder manifestar en este tiempo y tomarnos los 7 montes de influencia. Por eso es que Lucas dice, en ese mismo momento ella subió. Otra versión dice, y ella viniendo en ese instante. Y otra dice, y ella en esa hora habiendo entrado. Yo quiero estar en la hora. Yo quiero estar en el hoy de Dios. En lo que Él está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque mi Biblia no me dice que Jesucristo es el gran yo era. Él es el gran yo soy. Y yo quiero saber dónde está Él hoy. En el mismo momento en que Simeón estaba orando, dice otra versión, ella se presentó. O sea, no se perdió. Una vida inmersa en ayuno y oración hace que usted esté mejor posicionado para estar en sintonía con Dios. Para que la voluntad predeterminada de Dios para tu vida pueda capturar y experimentar oportunamente lo que yo llamo momentos divinos, en el cual facetas críticas del propósito y la voluntad de Dios se puedan experimentar subjetivamente, porque en Dios no hay coincidencias. Nuestras vidas humanas están ordenadas por el Señor. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Dios, permíteme alinear mi calendario y mi agenda a tu calendario divino. Permíteme meterme en el tiempo de Dios. ¿Y cómo puedes trascender de salir de tu tiempo, de tu agenda y meterte en la agenda y el tiempo de Dios, rompiendo a través del ayuno y la oración? Porque te metes en lo divino. Te metes en lo de arriba. Amado, tu vida ha sido ordenada por el Señor. Alíñate con el calendario divino. Entonces, déjame profundizar más para ir terminando. Ayuno y oración te llevan a la gracia. Voy a repetir otra vez. Ayuno y oración te llevan a la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la Ana del Antiguo Testamento como la Ana del Nuevo Testamento, su nombre significa gracia.
O sea, ella era esas dos Anas eran encarnación de la gracia. Y es lo que sugieren sus nombres. Entonces cada vez que ellas ayunaban y oraban era la gracia de Dios que estaba orando y ayunando. Y si hay un tiempo en que necesitamos acceder, encontrar y tener una encarnación de la gracia, debe ser ahora, porque estamos encarnados en limitaciones humanas y en debilidades. Pero qué hermoso sería que nos encarnemos en gracia. Por eso en Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el auxilio en tiempo de necesidad. Entonces, ¿cuándo es que se necesita gracia en los tiempos de necesidad? Pregunto, ¿no estamos viviendo en tiempos de necesidad? ¿Ah? Porque eso se nos vino un viajado impresionante. Pero aquí dice, para que alcancemos misericordia y hallemos auxilio en tiempos de necesidad. ¿Y cómo? La gracia que suple. La gracia que viene a nuestro auxilio, a nuestro socorro. Entonces, en tiempo de necesidad, lo que más necesitamos es la gracia de Dios, que opera compasivamente desde un trono que se llama gracia. Si usted se mete en oración y ayuno y accesa al trono de la gracia, ¿qué crees que te va a venir del trono de la gracia? ¡Gracia! Por eso dice que el niño Jesús crecía en la gracia de Dios y era sobre él. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que me están oyendo ahora y me oirán, desde el trono de la gracia te sale gracia que te cubre por completo y no solamente estará sobre ti, sino dentro de ti. Yo pido que en este tiempo que estuviste viviendo en el 2022 en debilidad, propenso al fracaso, a necesidades severas, hoy yo te invito a que te acerques con confianza, que te aproximes al Dios del cielo, que te acerques a su trono, que vengas al trono de la gracia, porque la palabra trono en la Biblia significa gobierno y significa la autoridad de Dios. Es decir, desde ese centro de gobierno y de autoridad, si Él suelta gracia, no hay diablo que te desgracie. Voy a repetirlo otra vez. Usted se acerca a un trono donde está el gobierno supremo y la autoridad suprema de Dios, y te suelta desde ahí su gracia, ningún diablo te puede desgraciar. Él es el desgraciado, pero tú eres el agraciado por la presencia y el poder del Dios que estás buscando en ayuno y oración. Y dice aquí que viene y se ofrece en tiempos de necesidad, en necesidades específicas. Períodos de necesidad, períodos donde sentimos, si no me toma de la mano me hundo, donde has pasado por un tiempo prolongado, donde ya tú sabes que es necesidad lo que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Acércate al trono de autoridad real, acércate al trono de dominio, acércate al trono de la gracia. Y permite que su gracia y su gobierno y su dominio que están vinculados se suelten sobre tu vida. Porque mire lo que dice Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinará en vida por el uno, Jesucristo. Por eso añade y dice, ahora pues somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque encontramos el trono.
porque encontramos la capacidad de gobierno y la superación en cualquier área de nuestra vida. Porque hay un depósito de gracia que está listo para ti y es la ayuda de Dios en tiempos de necesidad y de mayor debilidad tuya. Así es que tienes que trascender, porque mucha de tu necesidad viene por el primer Adán, pero ahora estamos hablando del postrero que retomó el trono, para que tú no vivas experiencias largas, temporadas negativas, sino que vivas ahora en un tiempo oportuno, bien sincronizado, como la palabra griega eukairos, que sugiere uno que accesa a una mayor descarga de la gracia de Dios, de toda gracia, según 2 Corintios 9:8. Y tenga en cuenta esos contextos de Hebreos capítulo 4, 15 al 16. Esta gracia se describe y se expresa como ayuda. Pregunto, ¿cuántos necesitan ayuda ahora? Eso se expresa como un socorro, como poder entrar a ese lugar de auxilio. Así es que ayuda, socorro, se traduce como gracia. En el Antiguo Testamento es la palabra chen, que es la palabra gracia, y de donde sale la palabra Ana. Techinat, una súplica de gracia. Por eso Ana la primera encontró gracia, que llevaba en su nombre la gracia. Entonces cuando ella pidió hijo, ¿qué fue lo que le salió? Un hijo, porque le vino por gracia. Aleluya. En Esdras 9:8 dice, pero ahora por un breve momento se ha mostrado gracia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos en nosotros un remanente que ha escapado y para darnos una estaca en su lugar santo, para que nuestro Dios pueda iluminar nuestros ojos y concedernos un poco de renacimiento en nuestra servidumbre. Esas palabras predominan en las oraciones de de Salomón, que constantemente hacían oraciones de súplica y peticiones de gracia, y una cantidad de versículos. Primera de Reyes 8:38, el 30, el 38 y el 45, el 49, el 52 y 54 de ese mismo Primera de Reyes 8. En Segunda de Crónicas 6:14 al 42, pura gracia. Y al final de su oración, la gloria de Dios llenó el templo por gracia. En el Salmo 119:58 dice, busqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí según tu palabra. Que el espíritu de gracia y de súplica se derrame sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio. En Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. ¿Sí ve cómo está unida la oración y el ayuno con la gracia? ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con el jefe, con la cabeza de la iglesia, que está sentado en un trono de gracia. Entonces, amados, ay, Señor, tengo tanto que decir. Qué cosa, me meto en un rollo yo aquí con ustedes. Entonces, si lo buscamos como Ana, lo encontraremos. Una de las primeras cosas que te va a desaparecer es el caso de la primera Ana. Te va a desaparecer la esterilidad, tanto ministerial como empresarial. Usted va a encontrar que ambas fueron objeto de la gracia de Dios, operando en los niveles proféticos. Y debes dar a luz una dimensión profética. Debe tener un enfoque mucho mayor que lo personal. Pero ahí Dios en gracia te acomoda lo personal. Voy a terminar. Quiero declarar que en estos 40 días de ayuno
sea que lo estés haciendo 1, 2, 3 días, 7 días, pero que estés conectado por el devocional, los 40 días, como cuerpo de Cristo, toda matriz estéril, por la gracia, se hace fecunda. Porque esta mujer, que no podía dar a luz, que oró, que ayunó, que se desmadejó delante de la presencia de Dios y fue oída, y dio a luz un juez, dio a luz un profeta y un ungidor de reyes, ella no se quedó sin que la gracia lo visitara, porque la maldición de esterilidad se le rompió, y después de ese ayuno y de haber ofrendado a su hijo y entregarlo en el templo, de darlo como una ofrenda de gracia para alcanzar una mayor cosecha, ella estableció que Samuel era su primicia de una gran cosecha, y después de Samuel tuvo 5 hijos, que es el número de la gracia. Aleluya. 5 hijos, el número de la gracia, Dios la bendijo, dándole una cantidad de hijos. ¿Por qué? Porque cuando te metes en la gracia viene la multiplicación. Lo que antes no tenías, ahora lo recibes. Así que yo declaro que hay fecundidad en ti en el nombre de Jesús, que hay un fluir de vida en ti y no de muerte. Vas a lograr romper tu esterilidad a través del ayuno y la oración, y declaro que ese rompimiento viene en todas las áreas de tu vida. No más esterilidad financiera, no más esterilidad relacional, no más infertilidad en tu ministerio. Se acaba ahora. Se acaba toda hambre, toda carencia, porque este es mes de primicias en muchas congregaciones. Lleva tu primicia como un Samuel. Estaba estudiando que Abraham, nuestro padre, es un hombre que practicó 3 maneras de darle a Dios. Practicó el diezmo, practicó la ofrenda y la primicia. Y su primicia fue su único hijo, Isaac. Y Dios se lo devolvió por resurrección, según dice el apóstol Pablo. Y de ahí salieron multitudes de naciones, multitudes de gentes. Porque cuando tú das la primicia para Dios, no se te haga raro que Dios te lo multiplique en grande manera. A Ana entregó su primogénito y le vinieron 5. A Abraham entregó su primogénito y le vinieron multitudes de gentes. ¿Qué diferencia hay entre el diezmo y la primicia? El diezmo habla de tu pasado, tu primicia habla de tu futuro. Habla de lo que Dios te dio el diezmo, la primicia habla de lo que Dios te va a dar. Y como viene por gracia, viene multiplicado. Entonces, gracia sobre gracia declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ese nombre de Ana, para terminar, significa algo gratuito, un regalo, algo que se te da por cortesía, por una misericordia, por un favor, por algo que te hace gracioso. Entonces ese ayuno y oración que tú estás haciendo te va a activar, porque va a salir de ti un nuevo sacerdocio con dimensión profética. Vas a ver con tus ojos proyectos de redención. Aleluya. Bueno, tengo una cita ahorita y ya el tiempo me alcanzó. Pero quiero decirte algo, escúchame bien. El ayuno y la oración puede corregir años de error en una familia o en una nación. ¿Cuál era el error en la casa de Ana, la primera? Que se burlaban de ella porque no podía dar a luz hijos. ¿Y qué sucedía en Israel?
Había esterilidad también porque había un sacerdote desalineado y se necesitaba un nuevo sacerdocio. Entonces, el nacimiento de Samuel corrigió dos errores gravísimos y fallas en la propia casa de su madre y en la nación de Israel. Así es de que lo que tú vas a dar a luz en este tiempo, yo profetizo que corrige toda deficiencia en tu casa, pero también en tu ciudad y también en tu nación. Algo que parece incambiable por falta de liderazgo espiritual. Dice Jueces 21:25, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. Pero Samuel fue usado para iniciar la monarquía en Israel. Él ungió al rey Saúl como ungió también al rey David, que reemplazó a Saúl. Entonces Samuel representa un final de un pueblo deslocado por falta de rey y un hombre que establece rey. Este pueblo que Dios está levantando en este tiempo es un pueblo determinante, porque está terminando con un periodo de religiosidad, de falta de propósito para la verdad presente e iniciando un periodo de reino. Un periodo que termina con la anarquía y con un sacerdocio engordado y disfuncional, que no le importa el poder del arca de Dios. Pero ahora se levanta un Samuel que aprende a oír la voz de Dios y que puede venir a blindar a su pueblo con paz y con descanso. ¿Por qué? Porque durante toda la vida de Samuel, los filisteos no pudieron ya más contra la nación de Israel. El enemigo número uno durante el tiempo en que estuvo Samuel ungiendo a David, no volvieron a meterse con Israel. Aleluya. Ahí está el poder del ayuno y la oración para hacer cambios históricos, para terminar con inexactitudes, para traer la instalación de principios de justicia y de obediencia, para que entremos en un tiempo de preservación y de inmunidad, para que brechas que han estado abiertas se cierren y el camino y la senda del Señor se haga más derecha. Aleluya. Estos ayunos de ahora son más importantes de lo que usted imagina. Son más importantes de lo que usted había pensado. Porque es fin de un periodo y el inicio de otro. Declaro que viene un nuevo periodo para la iglesia de Jesucristo. Declaro que viene un tiempo que se relaciona con ciudades y con naciones, que los niveles de espiritualidad genuina se levantan en el pueblo de Dios y esto será grande delante de nuestros ojos. Lo que tenemos que hacer es estar a tiempo, como la segunda Ana, llegar en el momento preciso a lo que Dios está haciendo. Padre, te alabo, Dios. No sé hasta dónde va a llegar esta enseñanza, pero una cosa te pido con esta en particular. Llega a hombres y mujeres que digan, wow, yo me voy a convertir en uno que por gracia impacta ciudades, estados y naciones. Yo me determino a levantar un ministerio de reino que pueda enviar embajadores a las naciones de la tierra, las etnias, y discipularlas con demostración del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, en todos los proyectos que tenemos para tu gloria en este año, que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Ya de antemano profetizo sobre Let's Be One, que será un impacto para Bucaramanga a nivel ciudad, un impacto para Castilla la Nueva, para Palmira Valle, para Valledupar,
para Asunción, Paraguay, para todos los lugares donde tú me lleves en este año. Haremos cosas extraordinarias porque nos has escogido para este tiempo y te alabo por habernos preservado para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de que me dejen solo, déjeme saludar a algunos por aquí. Aquí está mi amado hijo Alberto Castillo, te bendigo. Gracias a Dios, vamos a hacer cosas grandes. Me faltó declarar a Venezuela, ahí también estaremos, pero algo macro. Dios nos va a dar algo macro, te va a dar una idea creativa para impactar a San Felipe como nunca antes en las visitas que he hecho a tu ciudad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Santo Segura está allá en El Salvador, en el nombre de Jesús. Jonathan, prepárate, hijo, prepárate. Tiempo de expansión y de restitución. Fernando, prepárate para cosas grandes. La gracia de Dios sobre tu vida ahora, en todos los sentidos. Ya se me está acabando aquí la batería de mi teléfono. Yosmari Galaviz, te bendigo donde quiera que estés. ¿Quién más está por ahí ya para irme despidiendo? Andrea Ladino, allá en Chile, te bendigo, hija. Pronto nos estaremos viendo. Señor va a hacer cosas extraordinarias en Santiago, aunque tengas que viajar 14 horas. Prepárate, porque la gloria de Dios se va a mover ahí en Santiago, Chile, en mi próxima visita allá. Gerson Paternina, te bendigo, amado, la gracia de Dios sobre tu vida, alineado con el propósito eterno y la verdad presente. Aleluya. Álvaro López, para allá vamos con Let's Be One. Aleluya. Septiembre sacudiremos a Valledupar. Bueno, me voy despidiendo en el nombre de Jesús antes de que se me apague este asunto acá. Qué pena. Bueno, un abrazo para todos. Se les ama. Bendición. Y repliquen esto. Mándaselo a algún pastor, mándaselo a algún líder, mándaselo a alguien que tú crees que puede impactar a las naciones, o alguien que ha estado en este ayuno, metido en consagración, que alguien que Dios lo ha estado llamando para esta hora. Comparte en el nombre de Jesús. Amén.